Buenas noches, profesora. A continuación, damos a conocer nuestro trabajo acerca de la clasificación de riesgos para la actividad económica según el decreto 768 de 2022. En el momento de la vinculación de una empresa a una ARL, ésta asignará una tarifa de acuerdo con la actividad principal que realicen en la empresa y a la exposición que se tenga a los factores de riesgo, por lo cual es necesario tener en cuenta la tabla de cotizaciones para cada clase de riesgo, como lo establece el artículo 22435 del decreto 1072 de 2015, de acuerdo al valor que devengue el salario mínimo actual establecido por año. Para ello se han determinado 5 clases de riesgos para las diversas actividades económicas. En esta encontramos, en primer lugar, la clase 1, que es de riesgo mínimo. En esta hay menor riesgo de llegar a padecer de una enfermedad terminal o una mortalidad. En esta se cotiza con el 0,522% del salario mínimo actual, lo cual equivale a 6.786 pesos. En estos tipos de trabajo encontramos labores comerciales de servicios o financieras. Ejemplo de estas son las peluquerías, restaurantes y artesanías. En la clase 2 encontramos los riesgos de nivel bajo. Estas actividades, como van cambiando, aumenta el nivel de riesgo de las actividades. Algunos de estos procesos se encuentran la manufactura como la fabricación. Ejemplos de este nivel son la confección de ropa, algunas actividades agrícolas y la elaboración de tapetes. Se cotiza con el 1,044% del salario mínimo, lo cual equivale a 13.572. En la clase 3 encontramos el riesgo medio. Algunos procesos manufactureros como fabricación de alimentos, alcoholes, agujas, automotores y productos de cuero. También se encuentran las compañías dedicadas a la fabricación de productos de tabaco, así como artículos de plástico. En este encontramos ejemplos como lo son sustancias químicas moderadamente tóxicas y equipos con ciertos riesgos de seguridad. Se cotiza con el 2,436% del salario mínimo, lo cual equivale a 31.668. En la clase 4 se encuentra el riesgo alto. En esta se relacionan procesos manufactureros como aceites, cervezas, vidrios, transporte aéreo o terrestre, y se considera riesgo alto a las actividades potencialmente peligrosas para la salud humana y el medio ambiente. Se requieren medidas de control estrictas. Se puede tener consecuencias graves en casos de exposición. Ejemplos de este riesgo son sustancias químicas altamente tóxicas o corrosivas, equipos con riesgo de seguridad significativo. Se cotiza con el 4,350%, lo cual equivale a 56.550 del salario mínimo. Y por último, tenemos la clase 5, que se encuentra el riesgo máximo. Estas actividades son catalogadas de mayor peligro, ya que las cuales el trabajador está más expuesto a riesgos graves por la clase de actividad que realiza. Ejemplo de estos son el manejo de asbestos, la explotación minera, fabricación de cemento, etc. Este riesgo debe cotizar el 6,960% según el salario mínimo actual. Es importante tener en cuenta que las empresas pueden cotizar en varios tipos de riesgos dependiendo a los centros de trabajo establecidos, ya que muchas empresas cuentan con varios campos de trabajo
por lo cual es importante que pertenezcan no solamente a un nivel, sino a dos o tres niveles a los riesgos que estas pertenezcan. Establecer lugares seguros de trabajo a los empleados, y también es necesario tener en cuenta que la clasificación del nivel de riesgo se realiza no por cargo, sino por la actividad económica principal de la empresa, la cual todos los trabajadores van a cotizar de acuerdo al nivel de riesgo asociado a la actividad principal de cada empresa. Gracias.